Marcos capítulo 11, empezando en el versículo 1. Marcos 11, empezando en el versículo 1, empieza así: cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé y a Betania, junto al monte de los olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente. Tan pronto como entren en ella, encontrarán atado un burrito en el que nunca se ha montado nadie. Desántelo y tráiganlo acá. Y si alguien les dice: ¿por qué hacen eso?, díganle: el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá. Encontraron un burrito afuera en la calle, atado a un porción a un portón, y lo desataron. Entonces algunos de los que estaban ahí les preguntaron: ¿qué hacen desatando el burrito? Ellos contestaron como Jesús les había dicho y les dejaron desatarlo. Le llevaron pues el burrito a Jesús. Luego pusieron encima sus mantos y él se montó. Muchos tendieron sus mantos sobre el camino, otros usaron ramas que habían cortado en los campos. Tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito del reino venidero de nuestro padre David, Hosana en las alturas. Jesús entró en Jerusalén y fue al templo, y después de observarlo todo, como ya era tarde, salió para Betania con los 12. Quiero hablarte hoy en este día, usando como tema, Él te necesita, el Señor te necesita. El Señor te necesita. Hoy estamos entrando en esta porción de Marcos. Ya estamos concluyendo el libro de Marcos. Marcos tiene 16 capítulos. Es el evangelio más corto de los 4 evangelios. Y ahora estamos en el capítulo 11. Entonces solamente nos quedan los últimos 6 capítulos del libro de Marcos. Pero ya desde este momento, Marcos se está enfocando ya en la última semana de la vida de Cristo. La semana de pasión, la semana de entrando a la Pascua, a la día de resurrección. Y Marcos nos está enseñando, enfocándose en lo que pasó en esta semana, empezando con este evento. Algunos preguntan hoy, pues, ¿por qué estamos estudiando específicamente este tema, este tiempo de la pasión, esta Semana Santa que siempre se habla durante el tiempo de día de resurrección? ¿Por qué lo estamos enfocándonos hoy? Normalmente sí se predica sermones del día del Pamas o día del Domingo de Ramos durante ese tiempo. ¿Por qué estamos enfocándonos hoy en este? Y a veces lo que pasa durante ese tiempo, estamos hablando sobre la crucifixión de Cristo y la resurrección de Cristo, que realmente no tenemos el tiempo suficiente para hablar de todo lo que realmente pasó en esa semana. Los 4 evangelios tienen diferentes perspectivas y hay muchas cosas que ocurren en ese tiempo. Entonces, regularmente durante ese tiempo de día de resurrección, en esa Semana Santa, mucha gente no tiene suficiente tiempo, y lo que quiero hacer es enfocarnos un poco y realmente entender. No creo que también es, número 2, yo no creo que es coincidencia. En tiempos así, hoy en este momento, como es al final del año y ya estamos celebrando el Día de Acción de Gracias, y ya estamos terminando el año ya con Navidad y el final del año, hay mucho que reflejar. Y hoy la esperanza que le puedo dar más a ustedes, más que todo, es la esperanza, y hablando de la muerte de Jesús, la crucifixión y su resurrección.
Hoy en este tiempo, más que nunca, tenemos que observar, más que nunca tenemos que buscar y entender, porque la única cosa que podemos clamar al mundo es que Cristo fue crucificado por nuestros pecados y que Él resucitó por nosotros. ¿Alguien lo cree conmigo? Entonces, no es coincidencia que estamos entrando en este momento hablando de ya la partida de Cristo, o ya que Cristo fue matado, crucificado. No es una coincidencia, porque yo sé que Dios está enseñándonos algo hoy. Y a veces cuando Dios nos causa hacer cosas fuera de orden o cosas extraordinarias. Aún a veces Dios nos llama a nosotros para hacer algo diferente. Hoy en este día acabamos de leer que Jesús estaban caminando hacia Jerusalén. Y Jerusalén era una ciudad grande, como el capital del estado, del país. Ahí estaba el templo enfrente de todos, y todos estaban ahí, y había mucha gente que venían de diferentes lados en ese tiempo buscando a Jerusalén, porque era el tiempo de celebrar la Pascua. El tiempo donde se recuerden del momento cuando ellos fueron salvados en Egipto hace miles de años. Entonces el pueblo judío, todos están entrando a Jerusalén, en una ciudad grande. Y a veces lo que Jesús hace, Él empieza a decirle a los discípulos y quiere enseñarle algo a ellos. Y yo creo que hoy también nos quiere enseñar algo a nosotros. Empieza a enviar a los discípulos. Él llama a 2 discípulos. No conocemos el nombre de los discípulos, no conocemos cuál discípulo es. Pero imagínate si Jesucristo hubiera llegado hoy a nosotros y Él te pidiera hacer algo. ¿Cuántos no lo hacemos? Pues nadie aquí. Si Jesucristo viene hoy y Él te pide, yo necesito 2 voluntarios, y pues todos nos sentamos o nos quedamos callados, ¿o qué pasa? Los discípulos no sabían a qué lugar Dios los estaba enviando. Dios, Él tenía la visión, Él tenía el entendimiento de lo que iba a pasar. Él sabía a dónde iban a ir y con quién se iban a encontrar. Él ya tenía de antemano, ya lo tenía planeado de lo que iba a pasar. Él tenía esa conciencia, Él tenía esa sabiduría de saber lo que iba a pasar. Entonces les llamó a los 2 discípulos para hacer algo un poco abnormal, para hacer algo un poco fuera de orden, o un poco diferente. Quizás un orden que es ridículo. Ir a buscar a otro pueblo, y el primer burrito que yo veo, voy a ir a desatarlo. No es mío el burrito, no, ni conozco el dueño. Imagínate los discípulos pensando que ¿qué? Jesús, ¿a qué me estás pidiendo hacer? Ir a otro pueblo, entrar, desatar, y agarrar el burro, agarrar el asno, agarrarlo y llevarlo. Jesucristo, ¿tú quieres que nosotros robamos un burro? Imagínate la mentalidad de los discípulos en este momento, pidiéndole, preguntando, ¿qué está pasando? ¿A qué nos está pidiendo Dios hoy? Hoy más que nunca tenemos que entender que a veces Dios nos llama para hacer cosas que aún nosotros no entendemos. ¿Alguien lo cree conmigo? Aún Dios nos va a llamar a hacer cosas. Número 1, te quiero decir hoy en esta mañana, Dios a menudo nos llama a la obediencia antes de comprender. Si tienes, está tomando notas, escríbelo. Número 1, Dios a menudo nos llama a la obediencia antes de comprender.
Dios nos está pidiendo hoy en este día. A veces tenemos que obedecer a Dios, aunque no lo entendemos, aunque no entendemos todo lo que está pasando, aunque no vemos el futuro, aunque no vemos lo que está enfrente de nosotros, aunque no conocemos el plan de Dios. Aún a veces Dios nos está pidiendo a nosotros, y a menudo lo hace en la vida de nosotros. No vemos la visión, no vemos lo que está enfrente de nosotros, pero Dios tiene un plan y está preguntándonos: ¿vas a obedecerme si te pido de esto? Hay muchos que quieren ser voluntarios de Dios, pero cuando ya se dan cuenta de lo que Dios está pidiéndolos, se toman un paso para atrás y dicen: no sé si me estás pidiendo, te confundiste, Señor. Las personas, nosotros como Dios, a menudo Él nos llama a la obediencia antes de comprender. No tenemos toda la visión, no vamos a entender lo que va a pasar. Imagínate los discípulos no sabiendo. Y vamos a poner el número 1 para atrás en la pantalla, porque muchas veces no entendemos muy bien, no lo vemos, no lo comprendemos todo, no tenemos todo enfrente de nosotros y no sabemos a qué ruta, a qué camino Dios nos va a llevar. Pero tenemos que confiar en Dios. Imagínate los discípulos: yo necesito 2 voluntarios. Dice el Señor: pues ok, aquí estamos 2. Ve a otro pueblo, vas a agarrar un burro, vas a robarlo, y si por acaso alguien te pide algo, nomás le dices a ellos: el Señor lo necesita. Imagínate la locura de hoy. Si Dios nos habla a sí mismo, pues déjame ir allá. Y si Dios nos está llevando, agarra ese carro. Si hay llaves adentro del carro, agárrate el carro, arranca. Y si alguien te pide, el Señor me lo pidió. Espero que nadie aquí lo hace. Si no, solamente si Dios te está pidiendo eso. Pero a veces se siente un poco absurdo, es un poco ridículo, pero la realidad es esto: vivir una vida cristiana, a veces Dios nos pida hacer cosas que para el mundo es absurdo, para los demás es ridículo, para los demás es fuera de onda, pero a Dios sea la gloria, porque Dios sabe el plan, Dios sabe todo, Él está al control, Él conoce lo que va a pasar y lo que va a suceder, y a Dios a menudo nos llama a la obediencia antes de comprender. Me recuerdo de un hombre en Génesis que se llama Abraham. Dios le llamó para ir a otro lugar, a una tierra prometida, y le dijo a Abraham: yo voy a hacer de ti una nación grande, y de tu vida y de tus generaciones vas a bendecir todo el mundo. Imagínate Abraham, él dijo: ya estoy viejo, no tengo ni hijos. ¿Y cómo vamos a tener hijos? Ahorita tengo 80 años. No lo voy a poder hacer. Y aún no lo vamos a comprender el plan de Dios. Y Dios en su tiempo le dio a Abraham un hijo, Isaac. Imagínate también otra vez, en unos capítulos después, Dios le pide a Abraham por algo absurdo, ridículo. Ya después de tantos años de no tener hijo, ya después de tantos años esperando un milagro, un hijo, Dios le requiere de él: ahora tu hijo lo vas a sacrificar por mí. Imagínate la mentalidad de Abraham. ¿Qué dice, Señor? Tantos años que esperaba al hijo y ahora me lo quieres quitar, Señor. Pero Abraham lo hizo sin comprender el plan de Dios, sin entender cómo Dios iba a proveer un cordero. Y él lo hizo a su propia voluntad, y lo que Dios estaba buscando fue obediencia. Obediencia. Y me recuerdo de otro profeta en el Antiguo Testamento, se llamaba Jonás. Dios le envió, lo estaba mandando para ir a Nínive, para ir a alcanzar y predicar a ese pueblo. Y el pueblo era el pueblo más feo, más grosero, los más pecaminosos, gente que estaban ahí. Y ahí estaba, era una ciudad donde nadie quería entrar.
Y Dios dice, yo quiero que vayas allá a predicarle a ellos. ¿Qué ridículo es, Señor? Ellos ya están bien perdidos. No, ¿para qué voy a hacer eso? Te quiero decir, Dios a menudo nos llama a la obediencia antes de comprender. ¿Alguien lo cree conmigo hoy? Aunque no comprendemos el plan de Dios, aunque no entendemos la visión, no lo vemos enfrente de ti. Sería bien bonito si Dios nos enseñaba el plan, nos enseñaba todo enfrente de nosotros. Esta es la visión, pero yo sé que muchas veces Dios nos da un destello de lo que va a suceder. Nos va un poco, nos enseña un poquito de lo que va a suceder, un poquito de la visión, y siempre estamos capturando solamente un parte de la visión. Pero Dios tiene mucho más planeado que nosotros podemos comprender. Yo te digo así con nosotros, cuando Dios nos llamó, mi esposa y yo, plantar una iglesia, nunca me imaginaba que cómo iba a ser este primer año, que íbamos a tener el primer año, la mitad del año, teniendo nada más servicios en casa, ahí grabando y teniéndolo en Facebook. Nunca me imaginaba que íbamos a estar aquí mismo en este lugar, este hotel. Nunca me imaginaba todo lo que es y la gente que Dios nos iba a enviar. Si puedo ser honesto con ustedes, yo los amo y aprecio mucho de ustedes. Pero como el 90% de ustedes ni los conocía antes que empezamos esta iglesia. Era solamente el plan de Dios, que Dios es soberano, que Dios está en control. Y Dios quiere saber que si nosotros vamos a ser obedientes con Él. Me recuerdo de otro hombre que se llamaba Moisés. Él estaba en el desierto por 40 años cuidando ovejas. Solamente cuidaba ovejas y era su trabajo. Y Dios le pidió, yo quiero que vas y regresas a Egipto para alcanzar y para tratar de liberar a mi pueblo, el pueblo de Israel, que están en Egipto en esclavitud. Y Moisés dice, yo no sé, ni sé hablar, ni sé cómo, no tengo experiencia en eso. Lo que Dios requiere es obediencia. Lo que Dios nos está pidiendo hoy es obediencia. Aunque no entendemos y vemos el plan de Dios, aunque no vemos lo que está pasando, Dios a menudo nos llama a la obediencia antes de comprender. ¿Alguien lo cree conmigo? Que no importa lo que pasa, no importa lo que está en mi futuro, no importa a dónde Dios me va a llevar. Él conoce el plan que Él tiene para mí y mi familia y mi vida. Aunque Dios me dice, mejor busca otro trabajo. Si Dios me dice que me mudo de casa y me voy a otro lugar, si Dios me envía a otro lugar para vivir, no importa lo que hace, yo voy a ser obediente a los planes de Dios, porque yo estoy dispuesto, yo tengo la disponibilidad a servir a Dios, no importa lo que pasa. Yo quiero aceptar a Cristo y ser obediente y estar atrás de la voluntad de Dios. No importa si tengo el mejor trabajo, no importa si tengo la mejor casa, no importa, lo que importa más que yo quiero ser contento y en la voluntad de Dios. Hoy en este día Dios está buscando por obediencia. Está buscando por un pueblo que está listo para servir y dices, Dios, no importa lo que es y qué tan ridículo lo que estás pidiendo. Yo tengo visiones de lo que Dios. Nosotros tenemos una caja afuera y hablamos de una colección de juguetes, pero eso solo es un pequeño de lo que yo pienso que Dios va a hacer en el tamaño y un milagro al tamaño de Dios. Quizás vemos una cajita, yo veo 10 cajitas, yo veo un trailer que Dios nos ha dado para llenar, para poner juguetes. Pero nosotros tenemos que ser obedientes a los planes de Dios. Nosotros tenemos que buscar a Dios, aunque se suena ridículo el plan, absurdo el plan. Yo quiero servir a mi Dios. Alguien está conmigo hoy en este día que yo quiero servir a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Entonces los discípulos van y
desatan el burro, lo llevan y luego Jesús se va a montar arriba del burro. Y mientras que Jesús está montando, dice que la gente ahí se están preparando con él y están ahí con él y están quitando y tendiendo sus ahí, sus mantos ahí encima del burro y también en el piso donde el burro está pisando. Y la gente empieza a gritar al Señor mientras que Jesucristo está entrando a Jerusalén. Jerusalén era una ciudad fortificada con muros alrededor. Era una ciudad de ejército, una ciudad de importancia. Mucha gente venía de alrededor y había un templo grande para los judíos. Y todos vinieron a Jerusalén esa semana. Y Jesucristo se montó y empezó a entrar al pueblo. Y gente empezaron a gritar y recogieron sus palmas o ramos. Empezaron a tenderlos ahí enfrente de él. Y muchas veces, te quiero enseñar, muchas veces no entendemos lo que en realidad lo que está pasando en este momento. Porque muchas veces cuando estamos predicando este sermón es en el día de Domingo de Ramos. Y estamos hablando de celebrar y alabar al Señor. Y es cosa buena alabar y celebrar al Señor. Y cantar Hosana y aleluya al Señor. Pero si lo pones en el contexto de lo que está pasando históricamente, es importante cuando nosotros estudiamos la Biblia, entendemos el contexto. El contexto significa lo que pasa antes y después de este capítulo o lo que está pasando en realidad en la historia, en la etapa de los judíos en este momento. Como le ha dicho muchas veces, los judíos están esperando a alguien que va a llegar. Cuando hablaban del Mesías, hablaban y pensaban que iba a ser un conquistador, uno que iba a sobrevencer el imperio romano, que era un Mesías, un libertador político para ellos. Nunca se imaginaban que el Mesías iba a venir en una vida humilde, que él nació en un pesebre. Lo pusieron en un pesebre y él nació y vivió una vida humilde, que Jesús vivió con nosotros por 33 años y nunca se imaginaban que el hijo de David, el que muchos han profetizado de Jesús, ellos estaban esperando a alguien que iba a ser un rey, uno que iba a ser un libertador político, uno que iba a venir y derrumbar y destruir todo lo que ha puesto César, porque el César era el encargado de todo el imperio romano. Entonces cuando la gente están gritando Hosana, Hosana, están gritando Hosana, Hosana. La palabra Hosana significa sálvanos, sálvanos. Muchos a veces lo han predicado y a veces lo hemos hablado de este pasaje como gente glorificando, alabando al Señor como su Salvador espiritualmente. Pero la gente en ese tiempo, en ese momento, estaban clamando y estaban gritando a un hombre, a un Mesías que iba a ser en su mente su libertador political, el que iba a derrumbar, el que iba a quitar el César y iba a sobrevencer el imperio romano. Y ahora los judíos iban a poder tener posesión de su tierra prometida. Y cuando están diciendo sálvanos, sálvanos, en su mentalidad están pensando sálvanos de la opresión, sálvanos de este César. Pero lo que Dios vino a hacer es salvarnos en una manera más increíble, más grande, más extraordinario. Él no solo vino para salvarnos aquí en la tierra, pero es que tenemos que entender que Dios vino para establecer su reino, no solamente en la tierra, pero más en los cielos. ¿Alguien lo cree conmigo? Entonces la gente lo tienen confundidos, todo confundidas, porque número 2,
Las personas a menudo tendrán su interpretación del plan de Dios. Muchas veces tenemos nuestra propia interpretación del plan de Dios, y muchas veces que tenemos, ya lo tenemos en el plan de Dios para nuestra vida. Queremos decir, Señor, aquí es nuestro plan, es lo que vamos a hacer, vamos a vencer, vamos a quitar el César, vamos a ponernos allá arriba en el trono, el palacio, los judíos vamos a vencer, vamos a tener la tierra prometida que Dios nos ha prometido por muchos años. Tú eres nuestro Mesías, tú eres el que nos va a salvar. Vamos a quitar todo ídolo que ha puesto César aquí, vamos a cambiar todo. El imperio romano eran los más paganos, ellos tenían sus dioses, sus ídolos, sus maneras de vivir, corrupción. Ellos están diciendo, el Señor, el Mesías, es el que va a salvarnos a la manera que nosotros creemos. Y esto es así como somos nosotros. Muchas veces en la vida ya tenemos nuestra interpretación del plan de Dios. Pensamos que Dios nos va a salvar de una manera u otra. Queremos que Dios nos provee de una manera u otra. Ay, Dios, Señor, sálvame, ayúdame, Hosana, y alabamos y glorificamos a Dios. Y con buenas intenciones estamos diezmando, ofrendando, y venimos a Dios y levantamos nuestras manos esperando que Dios nos va a salvar y el dinero va a caer del cielo. Gracias a Dios que no hace eso, no pasa eso todos los días, pero estamos esperando nuestra manera, nuestra interpretación, que Dios nos va a salvar de esta manera. Ay, Dios, sáname. Ay, voy a tener un buen testimonio que de sanidad en la iglesia, pero en realidad es esto. Nosotros como cristianos va a haber aflicción en la vida, va a haber sufrimiento en la vida, y la interpretación que tenemos del plan de Dios no siempre coexiste con el plan que Dios tiene para nosotros. El pueblo de Israel tenía su propio plan, ya estaban poniendo su propio banner, anuncios, y ya estaban teniendo sus ramos y alabando, aplaudiendo, porque ese es el Señor que nos iba a salvar. Pero el Dios tenía un plan de salvación, no solamente para lo físico, pero para lo espiritual. Y para mí eso es más importante, que Dios nos puede salvar, porque ningún otro Dios, ningún otro hombre nos puede salvar a la manera que Cristo nos salvó. Alguien lo tiene que creer conmigo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Hoy en día hay muchos que están buscando que va a haber un gobierno, un presidente, un alcalde, alguien en la política que nos va a salvar. Pero en realidad hoy en día cualquier gobierno, cualquier presidente que está o no está, ninguna persona nos puede salvar de la manera que Cristo los puede salvar. Hay muchas personas hoy en día que están frustrados, están viviendo noches sin dormir y no tienen esa paz en su vida. Están incómodos, inquietos, porque no sé lo que va a pasar con esto, lo que está pasando, y lo que está pasando con el virus, y qué plan van a poner, y qué van a hacer, y cosas van a cambiar. Y muchos dependen más en el gobierno que en nuestro Dios. Queremos que el gobierno los paga, nos da todo, nos entregue todo, y muchos no dependen en su Dios. Están más opuestos o están más listos para pagar sus taxas al gobierno que diezmar a Cristo, su Salvador. Muchas veces le damos primero a César antes que le damos a Dios, y Dios dice, dale a los dos. Dale a César lo que es de César y dale a Dios lo que es de Dios. Y tenemos más temor de un gobierno, un presidente político, que tener un temor de Dios. Y a veces, y a menudo lo que hacemos, tenemos una interpretación del plan de Dios, pidiendo, Señor, sálvanos, 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 Hosana, Hosana, Hosana. Y en realidad Dios ya nos ha salvado. Dios ya ha hecho el plan. Dios de antemano, años atrás, ya ha escrito un plan perfecto para tu vida. Solamente los tenemos que seguir en obediencia y buscar de Dios.
y buscar y estar detrás de Él. No importa qué tan ridículo se escucha el plan, no importa a dónde Dios me lleve, no importa a qué lugar Dios me lleve, no importa con quién Dios me pareja, no importa a dónde voy a trabajar. Yo quiero estar atrás del plan de Dios. Y muchos de nosotros lo malinterpretamos. Y ya tenemos nuestro plan antes. Y decimos, ay, esta es la voluntad de Dios, ya lo tengo. Dios me lo habló en un sueño. Dios me lo habló. Yo estaba viendo la tele y yo estaba viendo mi novela y Dios me habló en ese momento. Estaba viendo las noticias y Dios me enseñó un plan. Y a veces tenemos nuestro propio plan que nosotros escribimos. Tenemos que preguntarnos, en realidad es el plan que Dios tiene para nosotros. Porque los demás, y muchos no se dan cuenta de eso, porque muchas veces en el tiempo de Día de Resurrección, Domingo de Ramos, hablamos de este pasaje. Y no le damos enfoque que en realidad debe tener, porque lo que pasa, había una multitud en un día clamando a Dios, sálvanos. Pero esa misma multitud, cuando ellos se enteraron que Dios no iba a ser el libertador de ellos, esa misma multitud empezaron a clamar, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Los mismos el domingo que decían, sálvanos, sálvanos, Hosana, Hosana, fueron quizás los mismos que dijeron, crucifíquenlo, crucifíquenlo, porque ellos tenían su interpretación de un plan de Dios que no era lo que Dios tenía. Porque lo que Dios vino a hacer, Él vino a hacer lo que nadie más pudiera hacer. Él vino a esta tierra, vivió una vida perfecta como nadie más ha vivido en toda historia. Él vivió entre nosotros, Él estaba con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Y vivió una vida sin pecado y fue crucificado por nuestras injusticias y por nuestros pecados. ¿Quieres hablar de injusticia? O hay muchos que quieren hablar de injusticia o en este día, en este año. Injusticias que hay en el mundo. Pero la injusticia más grande que todos fue que cuando un hombre sin pecado, un hombre perfecto, fue matado y crucificado por nosotros. Era la injusticia más grande. Y hoy quiero ser obediente al plan de Dios y servirlo. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a buscar de Dios en esta mañana. Yo no sé el plan que tú crees que tienes para tu vida, pero en realidad yo tengo que ser sincero con ustedes. Aún ni sé yo el plan que Dios tiene para mi vida. Pero lo que yo tengo que hacer es buscarlo y seguir creyendo y teniendo fe en Él, que Dios va a suplir cada necesidad y Dios me va a enviar al lugar indicado. Vamos a orar mientras el grupo de alabanza nos dirige en un canto. Vamos a orar en esta mañana. Padre, en este momento, Señor, hoy en este día, Señor, te alabamos, Señor. Venimos delante de ti, Señor. Y cuando clamamos, sálvanos, Señor, no estamos hablando de algo físico, no estamos hablando de algo que solamente es en esta tierra, Señor. Estamos hablando de una salvación que es eterna. Una salvación que es para siempre. Una salvación que nadie puede quitar. Una salvación que nadie más ha hecho para nosotros. Nadie más ha sido crucificado por nosotros. Y hoy en esta mañana queremos venir delante de ti, Señor. Hacemos lo que nos pides, Señor. Hacemos lo que tú quieres de nosotros, Señor.
Hoy en este día te entregamos nuestra vida, Señor. Yo quiero que se pongan de pie hoy en esta mañana. Le quiero pedir hoy en este día. Vamos a adorar al Señor.